conoció ningún paciente. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, a quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 4 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Esta fue una semana en la que pasaron muchas cosas, que vamos a estar desarrollando obviamente hasta las 12 del mediodía con una excelente mesa de colegas, pero hoy se cumple una semana de una noticia que pasó bastante desapercibida en los medios argentinos. Lo estuvimos charlando a la tarde, en el Pase de la tarde, pero quería traerlo acá también para comentar con ustedes, porque el público no solo se renueva, sino que también se multiplica. Y es que hace una semana Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en superar la fortuna de $1 billón. $1 billón en castellano es 1.000.000 de millones de dólares. Si lo ven en inglés es 1 trillion, porque los ingleses tienen otras palabras que, como se parecen a las que usamos nosotros, a veces nos confunden, pero en este caso estamos hablando de 1.000.000 de millones. Y siempre que hablamos de estas cifras nos chocamos con el problema de que nos cuesta visualizar cuánta plata es. Y ahí es donde surgen algunas objeciones. Digo porque yo esto lo he comentado otras veces y siempre en las redes viene alguien y te dice: ah, claro, pero los bolsos de López no te molestan. Hay un problema de magnitud ahí, de comprensión de magnitudes. Está el ejemplo que yo he dado muchas veces, que es el de los segundos, para entenderlo mejor. Si te dieran $1 por segundo, tardarías 11 días en ser millonario en dólares. Eso significa que en poco más de 3 meses están cubiertos los famosos... en poco más de 3 meses están cubiertos los famosos bolsos, por ejemplo, si vos quisieras tomar eso como medida. Para tener $1.000 millones, que es la línea que se traza para hablar de supermillonarios, la lista de Forbes y demás, estamos hablando de 32 años. Y para tener el billón que juntó Elon Musk, estamos hablando de más de 30.000 años. No existían los seres humanos si uno fuera para atrás. Lo que tendrías que juntar $1 por segundo para... se entiende, ¿no? La diferencia de magnitud. Pero hay otro ejemplo. Tengo otro ejemplo que usé esta semana y que me parece que está bueno porque además coincide un poco con la temática mundialista. Que es, si nosotros queremos imaginarnos una persona con mucha plata, alguien realmente más que millonario, alguien que no tiene ningún límite en lo respecto a lo material en su vida, y bien ganado lo tiene porque lo ganó con su esfuerzo, con su talento a lo largo de su carrera, es Messi, ¿no? Uno se imagina, Messi es una persona que si quiere algo lo tiene y si no lo puede conseguir y lo material nunca va a ser un obstáculo para esto. Bueno, la fortuna de Elon Musk equivale a más de 1.000 veces la cantidad de plata que tiene Lionel Messi. Un Elon Musk son más de 1.000 Messis. Estamos hablando un poco más que los bolsos de López o cualquier otra. Estamos hablando mucho más, digo, también de Adorni que de Libra. Estamos hablando de una cifra realmente fuera de escala, de otra magnitud y con implicancias muy profundas. Y esto viene a cuento también de la segunda objeción, porque la primera es, no te molestan los bolsos de... La segunda objeción es, bueno, Musk hizo méritos para tener toda esa plata. Inventó Starlink, inventó Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, asumamos que el mérito por Starlink, por Tesla, por SpaceX es exclusivamente de una sola persona, que es el que puso el capital. Lo cual ya es bastante dudoso, o por lo menos discutible. Asumamos también que brindan un servicio indispensable que no podría haber sido brindado por otros si no tuviera una actitud monopólica hacia ese sector, no comprara rivales, no los hiciera quebrar, etcétera. Pero asumamos que todo eso es cierto, que Elon Musk nos dio algo que es muy importante y que nadie más nos hubiera podido dar. ¿Eso es más meritorio que lo que hizo Messi en su área? ¿O que Jordan?
O que cualquier otro deportista, digo, porque no sé si saben, menos del 5% de los supermillonarios son deportistas o estrellas de Hollywood o músicos. El resto son todos CEOs, son todos herederos, son todos inversionistas. ¿Es más meritorio lo de Elon Musk a lo de cualquier ingeniero que participó de estos desarrollos? ¿Cualquier médico que esté trabajando en desarrollos para que la gente pueda vivir más o mejor? Esta semana hubo otra noticia que es otra empresa de inteligencia artificial, Midjourney, presentó un aparato que básicamente puede hacer lo mismo que hacen las tomografías computadas, pero mucho más rápido y a una fracción del precio. Es impresionante, es como una pileta de ciencia ficción donde vos te metés en un líquido y a partir de ahí se arma una imagen en 3 dimensiones de tu cuerpo que sirve para hacer diagnóstico temprano de enfermedades. Se calcula que podría llegar a evitar hasta un 20% de las muertes por enfermedad, por detectarlas a tiempo. ¿Es más meritorio lo de Elon Musk que lo de la del CEO de esta otra empresa? Es muy difícil, ¿no? Lo de la meritocracia. De acuerdo a un análisis de Oxfam, una ONG que se encarga de estudiar la desigualdad global, Musk, ahora que llegó al billón de dólares, concentra para sí mismo más riqueza que el 46% más pobre de la humanidad. Estamos hablando de unos 3.800 millones de personas. Él solo, Elon Musk, tiene más plata que la mitad más pobre de la humanidad. Hace un año, para empardar lo que tiene en conjunto la mitad más pobre de la humanidad, necesitabas a los 5 tipos más ricos. Y ahí estaba Elon, estaba Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etcétera, etcétera. En 2021, hace 5 años, hacían falta 10. Los 10 tipos más ricos del mundo para juntar lo mismo que la mitad más pobre de la humanidad. Y en 2020, un año antes, justo antes de que empezara la pandemia, hacían falta 22, el doble, más del doble. En 2013, para juntar la misma riqueza que medio planeta, había que sumar la fortuna de los 85 tipos más ricos del mundo. Y 3 años antes, en 2010, eran 388 los tipos que tenías que juntar para que su fortuna equivaliera la de medio planeta. Y ya era un montón, Pero además, estamos hablando de un periodo, después de la crisis de 2008, en el cual se aceleró, como acabamos de ver, la desigualdad y la concentración, en el cual la mayor parte de los países del mundo pasó, casi de manera permanente, por procesos de ajuste, de austeridad, de racionalidad. Y la única racionalidad que se va acá es la racionalidad del capital, que es acumulación, multiplicación, concentración y aceleración. En la última semana, desde el viernes pasado, cuando superó el billón, y hoy Musk sumó más de 200.000 millones de dólares extras. Llegó a estar en 400.000 arriba, ahora bajó un poquitito. Y eso es lo mismo que tiene la segunda persona más rica del planeta. Es decir, en una semana Musk, después de superar el billón, en vez de frenar ahí, siguió acelerando y juntó en una semana lo mismo que tiene la segunda persona más rica del planeta, o lo mismo que tienen 2 Warren Buffetts, para pensar una persona que lleva décadas y décadas y décadas levantando en pala. En una semana Elon Musk juntó 2 Warren Buffetts. Y acá viene la tercera objeción que te hacen cuando vos hablas de estos temas. Ya me los imagino a los minions ahí, escribiendo en el tablero. Tac, 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 tac. Dicen, eso no es plata. Esa es la evaluación de las empresas. Por eso no tiene que pagar impuestos cuando aumenta esa evaluación, porque no es plata real. No es riqueza real. Si las acciones bajan, todo eso desaparece. ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverle la plata si bajan, si le cobraste impuesto cuando subían? No, bueno, de eso se trata ser capitalista, de arriesgar, ¿no? Si sube, ganás. Si baja, perdés. Lo único que nos falta, bueno, no es lo único que nos falta porque mi ley ya lo aplica, ¿no? Pero es que sean capitalistas cuando ganan y socialistas cuando pierden. Pero el punto es exactamente ese, que esa riqueza no es real. Que es una burbuja. Que tenés un sistema donde están las tecnológicas, las financieras y las energéticas retroalimentándose porque se necesitan entre sí para hacernos creer que valen mucho más de lo que valen. Pero, aunque es una ficción muy poderosa. Y todo el mundo actúa como si fuera cierto. Elon Musk se da vuelta y pide prestada plata poniendo como colateral su fortuna de $1 billón y le prestan todo lo que pide.
Por eso muchas veces ni siquiera invierten la suya. ¿Y qué hacen con toda esta plata, la de mentira y la de verdad que tienen disponible estos tipos? Bueno, organizan golpes de Estado, interfieren en elecciones, financian a políticos para que trabajen con ellos, financian, compran medios de comunicación. Los dueños de los principales medios de comunicación del mundo han, en los últimos años, cada vez más sido adquiridos. Lo dije mal. Los dueños de comunicación más importantes del mundo en los últimos años cada vez más han sido adquiridos por estos tipos que están en el tope de la lista de las grandes fortunas. Financian las redes y los algoritmos que también usa la gente para informarse. Hay un tipo que se llama Bob Lord, Robert Lord, en Estados Unidos. Es abogado. Se dedicó durante 40 años a que los ricos no paguen impuestos. Trabajaba para el mal, para el demonio. Y desde hace 15 que se dio cuenta después de la crisis del 2008 de que el sistema en el cual estaba él desempeñándose era un sistema que estaba mal. Tardó bastante, le fue bastante bien en el medio. Yo supongo que la mansión la sigue teniendo, pero bueno, por lo menos se dio cuenta y lleva 15 años denunciando que esto está mal. Y publicó hace poco una nota que se llama El experimento americano de Estados Unidos fue infectado por oligarcas, donde escribió lo siguiente: ninguna persona, en ningún lugar, en ninguna era de la historia, ha gastado tanto dinero para modificar el resultado de una elección o de elecciones como Elon Musk, la persona más rica de la historia, que de acuerdo a las fuentes disponibles, decidió desembolsar casi 292 millones en la elección de 2024, lo que ayudó a que Trump sea electo y además tenga mayoría en el Congreso, porque no solamente impuso esa plata en la campaña de Trump, sino en la de muchos senadores y diputados republicanos que se alineaban con su agenda. Todo eso sin contar además el valor que agregó X, su red social, por donde transcurría buena parte de la información en el proceso electoral y que estaba manipulada por el propio Elon Musk. Y acá viene lo interesante. Elon Musk, dice Bob Lord, experto en impuestos, gastó un 0,1% de su fortuna en el proceso y obtuvo mucho más en retorno. La administración de Trump rápidamente archivó muchas investigaciones contra las compañías de Musk, le dio billones de dólares o miles de millones de dólares en nuevos contratos y hizo que las acciones de sus empresas subieran como nunca antes, sobre todo a partir de que lo pusieron a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Se acuerdan ese DOGE que había prometido eliminar el fraude gubernamental y en realidad lo que hizo fue desarmar todas las agencias regulatorias que controlaban las empresas del propio Elon Musk? Pero volvamos sobre el dato del principio. Musk gastó un 0,1% de su riqueza en comprar la elección de Estados Unidos, el país o uno de los dos países más poderosos del mundo. Esto es como si vos tuvieras hoy 10 lucas, 10 luquitas nada más, en la cuenta de tu billetera virtual o del banco, y decidieras gastar 10 pesos. Esa es la proporción. Si tenés 10 lucas, gastaste 10 pesos, eso es lo que hizo Elon Musk, un vuelto, menos que un vuelto. Y se metió en el bolsillo al presidente de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos. Y esa es la punta de la pirámide. En marzo de este año, un análisis del New York Times reveló que 300 familias supermillonarias con más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos aportaron en conjunto más de 3.000 millones de dólares en las elecciones de 2024. Esto es casi el 20% de todos los aportes electorales privados vinieron de supermillonarios. En la elección de 2008... te estoy hablando de cuando ganó Obama, no te estoy hablando de Washington, de Roosevelt. No, 2008. Acá nomás, Messi ya jugaba al fútbol. El aporte de los supermillonarios a la campaña había sido de 0,3%. Es decir, en menos de 2 décadas pasó del 0,3% a ser 1 de cada 5 dólares. Y esto se va a seguir acelerando, va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos más supermillonarios, porque tienen mucha más plata y porque además todas las reglas, normas y regulaciones que existían para que no pudieran tomar por asalto la democracia fueron desarmadas una por una. Y volvamos sobre la idea de racionalidad, ¿no? Quizás es una excusa. Si un mono tuviera 1 billón de bananas y el resto de los monos estuviera pasando hambre, nadie diría que esos monos están siendo racionales.
Y la cuestión se resolvería mucho más rápido, dicho sea de paso. En algunas cosas se ve que los monos las entienden más rápido. Pero a lo que voy es aquello que se suele llamar racionalidad, y en un rato lo vamos a volver a charlar porque están lanzando de nuevo a un dueño de un banco como posible candidato del peronismo. Lo cual... Y lo hacen en nombre de la racionalidad. Bueno, evidentemente esa racionalidad es cada vez más irracional y es necesario recalibrar todos los instrumentos para encontrar el rumbo perdido. Sobre todo porque ellos no están perdiendo el tiempo. Porque los Elon Musk, los Peter Thiel, los supermillonarios tienen un plan muy claro y están avanzando en ese plan con paso muy, muy firme. Otra noticia que pasó bastante desapercibida en la Argentina esta semana tiene que ver con una filtración de la revista Wired que muestra quiénes son los miembros de Dialogue, una sociedad secreta fundada hace 20 años por Peter Thiel, que es un club al que se accede solamente por invitación. Luego de recibir la invitación tenés que pagar $16.000 para entrar. Van a reunirse ahora, o tenían previsto reunirse ahora en agosto, cerca de Dublín, en Irlanda. Y entre los asuntos que tenían previsto discutir, según esta filtración, estaba la Tercera Guerra Mundial, el desarrollo de la inteligencia artificial, la creación de sectas y partidos políticos, y hasta una app tienen interna para hacer match entre ellos y formar parejas entre miembros de esta élite, obviamente, porque así funciona una casta y eso es lo que son. En la lista de invitados, además de Thiel, figura Elon Musk, figura Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump que quiere convertir la Franja de Gaza en Miami Vice. No Miami Vice, Miami Vice, porque sería como Miami paralelo. Scott Bessent, no sé si le suena el nombre, Scott, el ministro de Economía de la Argentina. El general Alexus Grinkewich, que es el comandante supremo de la OTAN y jefe de las fuerzas norteamericanas en Europa. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, el ex CEO de Google, Eric Schmidt, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, 2 senadores, Ted Cruz y Cory Booker, un representante de lo que son los diputados en Estados Unidos, Jim Haynes, que es el miembro de mayor rango de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Hay actores de Hollywood, hay escritores, hay periodistas, incluso algunos que suelen venderse como figuras de izquierda, progresistas o cercanas al Partido Demócrata. Y hay 2 empresarios argentinos, además, en la lista. Esto debería haber sido tapa de algunos medios, de los diarios, de los portales. Lo fue en el Destape, pero hay 2 argentinos. En esa lista son Marcos Galperín y Wenceslao Casares. Casares no es tan conocido, es el fundador de Chapo, que es una empresa vinculada a lo informático y a la economía y a las finanzas, que está en ese negocio desde fines de los 90 y que hizo mucha guita. Y Galperín, ya sabemos quién es. Y ahora, cada vez que leamos uno de sus tweets, ya sabemos también de dónde toma la inspiración, ¿no? No es solamente un loquito suelto. Es parte de esta secta de Peter Thiel. En la agenda para el encuentro que se iba a hacer ahora en agosto, digo se iba a hacer porque me imagino que ahora que los mandaron al frente, a lo mejor lo suspenden, no lo sé. Pero en la agenda hay actividades con temáticas como el dinero compra la felicidad, lo cual es muy curioso para tratarse de gente que tiene más de $1.000 millones. Navegando la Tercera Guerra Mundial, todos son textuales, lo estoy leyendo. Tecnologías en el campo de batalla. ¿Cómo va tu vida sexual? Y además seminarios sobre cómo crear tu propia secta y cómo crear tu propio partido político, que para esta gente evidentemente son más o menos lo mismo. Formas de hacer que la voluntad popular se canalice hacia otros lugares y no hacia ir a buscar la plata que ellos amarrocan, que sería una de las soluciones a varios de los problemas que tenemos. De acuerdo a la misma filtración, para inscribirse todos firmaron un formulario, llenaron un formulario donde les preguntaban qué cosas te preocupan, cuáles son los temas que querés que se traten, y todos coincidieron en una misma obsesión, que es que la inteligencia artificial va a reordenar el trabajo, la guerra, la educación y las ideologías, provocando un desplazamiento masivo de la mano de obra de los trabajadores y un retorno hacia los sindicatos y los problemas gubernamentales. Lo dicen como algo malo. Algunos temen terrorismo doméstico contra data centers
y otros un renacimiento religioso provocado por esta disrupción. Dialogue, este grupo existe hace más de 20 años. Algunos le dicen el Bilderberg del siglo XXI por esta otra reunión de súper ricos que tiene lugar desde hace mucho más tiempo. Pero me puse a investigar un poco más y encontré que los que conocen este tema, incluso gente que estuvo presente en alguna edición de los encuentros anuales que hace esta gente y después no se copó y salió a hablar, de que esta es la puerta de entrada, de que hay niveles más subterráneos y más profundos. Que este es el lugar donde invitan gente para ver cómo reacciona cuando entra en contacto por primera vez con ciertos temas. Y hace 4 años más o menos, un poco más, en 2022, a comienzos de 2022, cuando veníamos de uno de los picos de la pandemia, el Funders Fund, que es la compañía de capital de riesgo de Thiel, que invierte en un montón de otras cuestiones, organizó un evento llamado Hereticon. Hereticon fue presentado públicamente como una conferencia para el crimen de pensamiento. Básicamente lo que dicen es que hay que pensar más allá de lo que las reglas, la moral, la ética permiten o dicen permitir, porque de ahí salen verdaderamente las ideas revolucionarias. Fue un campamento de 5 días, tenemos ahí el flyer que subieron en su momento, lo ven ahí con simbolitos aliens, Illuminatis, toda una simbología ahí muy particular, donde se intercalaban cenas al aire libre, fiestas, ceremonias del té psicodélico e invocaciones a ovnis, no en serio, en serio, todo esto entre comillas, con charlas sobre la colonización de Marte, eugenesia, que es básicamente la manipulación genética para lograr una raza superior, interfaces máquina-cerebro, es decir, inteligencia artificial conectada directamente al cerebro de las personas, parapsicología, impresión de armas de fuego 3D, natalismo, o como le dicen ellos, fábricas de bebé, ciudades charter, como la que hicieron en Honduras, como la que quieren hacer acá en la Patagonia. Una de las charlas se tituló El objetivo es la inmortalidad. Otra, abro comillas, cierro comillas, ¿cómo robar elecciones? Está ahí, vamos a ver los detalles. Tenemos ahí algunos zooms para hacer, no sé si se llega a ver. ¿No? Ahí se ve que a las 5, de 5 a 6 tienen el objetivo es la inmortalidad y a la misma hora la ceremonia de té psicodélico. Difícil elegir, ¿no? Pasemos a otro de los detalles. Realmente no tiene... Ahí, de 9 a 12, cómo robar una elección. 3 horas, le dedican bastante tiempo a cómo robar una elección. Justo después de la cena y antes de la proyección de una película, porque hay para todo. Tenemos alguno más, ¿no? Algún detallecito más ahí para mostrarles que todo esto está publicado en la cuenta oficial del Funders Fund, que es una empresa de Peter Thiel. Esta noche es maravillosa. Arranca a las 7 con una cena, ¿no? Después hay una charla sobre hipnosis. La hipnosis es real, charla y demostración. Después hay una NDA Room. NDA es Non-Disclosure Agreement, una sala donde vos firmás y todo lo que pasa adentro no podés contar qué pasa afuera. Después tenés de la anarquía a las ciudades charter, una guía para los valores familiares del poliamor, fábrica de bebés, el futuro de la fertilidad y el caso por el natalismo, o bien el lado brillante de la nicotina. Todo eso para terminar con encuentros con aliens. Yo qué sé, chicos, la verdad que a mí si me invitan también iría. No quiero juzgar, sí, lo juzgo a Alperín por muchas otras cosas. Bueno, después un drag show y comunicación no verbal por bandas anchas. En fin, y ahí no está en los destacados, pero Thiel en persona dio una charla que se llamaba, todo en mayúsculas, Apocalipsis. La segunda edición de este encuentro se va a llevar a cabo ahora en octubre. Es más, le voy a decir a Roberto que me mande a cubrirlo. En Miami. Se anuncia en la página oficial del Funders Fund, de la empresa de Peter Thiel, como Hereticon 2, el baile del apocalipsis, o Hereticon 2, una feria del fin del mundo. Y el texto de lanzamiento que pueden encontrar en esa página habla de una exhibición y celebración de tecnologías y proyectos tan ambiciosos que transformarán fundamentalmente nuestro mundo para mejor o lo destruirán.
entre comillas, ¿eh? Y después dicen que sí, existe un riesgo apocalíptico, pero eso es bueno. Y concluyen diciendo, quizás si no estás intentando destruir el mundo, es que no te estás esforzando lo suficiente. ¿Cómo no entusiasmarse, no? Con esta gente que tiene en Milei y en todos los que, por alguna razón oculta, o simplemente por estúpidos o por ineptos, lo están dejando hacer, un conejillo de India perfecto. Digo, esto está todo publicado, es todo oficial. Nadie puede decir el día de mañana que no sabía o que no había forma de saber qué era lo que venían a hacer con la Argentina. Elon Musk y Peter Thiel, el tipo más rico del mundo y el tipo más poderoso del mundo, los dos pusieron un ojo en el país. Por algo es. Y si no reaccionamos pronto, la verdad es que me da bastante miedo lo que pueda llegar a venir por delante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, Salió un buen poco día. de la agenda, pero me parece que estos temas nos no, sirven pero son para la entender agenda. todo lo demás que está pasando. El Rico Palusa. A mí, el programa